Y para empezar con el mensaje en el cual Dios me había dado para poder transmitirle a la iglesia, había pensado en estos días, llevamos casi 15 días de devocional, estamos estudiando con todos los hombres de la iglesia lo que son el libro de Proverbios. Y Proverbios hoy precisamente hablaba también un poco sobre el lenguaje de fe. Hablaba sobre la confesión que nosotros debemos de tener en nuestras casas y en nuestras familias. Y sabe, le estaba pidiendo al Señor de que con una corta ilustración Él pudiera enseñarnos cómo nosotros debemos estar hoy en día como cristianos. Y yo traje estas dos botellitas, y antes de eso, yo con el grupo de hombres de mi célula les he estado indagando hace 2 semanas a través del libro del ADN. Es un libro que es una herramienta que tenemos aquí en la iglesia, que siempre nos está edificando, porque habla sobre la sangre de Jesús, habla sobre liberación, habla sobre la confesión, sobre cómo nosotros debemos aprender a orar. Y el día martes tuve un Zoom, y el Señor, mientras yo estaba volviendo como a repasar un poco el primer tema, el Señor me estaba hablando de una manera diferente. Yo le estaba diciendo: Señor, gracias, porque también con Proverbios me estabas hablando, y me conectó una palabra. Decía: cambia tu lenguaje. Diga ahí donde está: yo cambiaré mi lenguaje. Pero para eso, ¿qué necesitamos? ¿Sabes? Si usted ve esta botella llena, esta botella está llenita de agua. ¿Y qué pasaría si yo la estripo? Va a botar agua, pues porque está llena de agua. Pero ¿qué pasaría si yo llego y estripo esta otra botella? No sale nada. Y el Señor me estaba ministrando con esto, y yo le decía: Señor, ayúdame a poder enseñarle a la iglesia de cómo debemos estar nosotros. El domingo hablaban árboles plantados junto a aguas, junto a ríos, llenos para poder estar floreciendo con el fruto y poder alimentar a otros. Y en estos 15 días de devocional que hemos tenido con los hombres ha sido tremendo para mí. La verdad que el Señor ha venido hablando mucho a mi corazón, y me estaba diciendo: ves, en el momento de la prueba, en el momento de las circunstancias, yo necesito que tú, como hijo de Dios, como creación mía, mantengas un lenguaje de fe. Y saben, el primer capítulo del libro del ADN para recibir el linaje real, el pastor César Castellano es el pastor principal de la MSI en Bogotá, quien fue que escribió este libro, y dice que él adoptó un niño, Matías, y dice que cuando él adoptó al niño, él salía a comer con su esposa, que es la pastora Emma Claudia, y decía que él veía algo muy diferente en este niño. Él era un niño adoptado, pero él decía que este niño tenía un carácter diferente. Decía que lloraba, decía que estaba como muy inquieto, y que ya no era normal la manera en cómo se estaba comportando el niño. Y dice que él fue a intimidad y le pidió al Señor de que le diera la revelación y que le enseñara cómo orar por ese niño, porque era adoptado, y él cayó en cuenta con su esposa de que a lo mejor tenía maldiciones generacionales. Y yo decía: wow, qué tremendo. Yo ya lo había leído, yo ya lo había entendido un poco, pero esta vez el Señor me habló muy específico. Resulta que él ahí en el primer capítulo dice de que una persona en medio de la prédica se le acercó y le dijo: yo también quiero orar por mi hijo, yo quiero colocar por obra lo que hay, porque a mí me está pasando prácticamente lo mismo. Y dice que su hijo tenía de 6 meses o 13 meses, creo que era. Decía que aruñaba, que lloraba, que gritaba, que hacía muchas cosas que normalmente un niño hace, pero lo hacía muy, muy bruscamente. Y yo, mientras estaba visualizando la lectura, dice que este niño cambió su ADN a través de la confesión
de la palabra y de la oración a la cual el pastor César Castellanos le estaba dirigiendo al otro chico. Y el Señor me mostró: cambia tu lenguaje. Y hoy, como título, quiero que usted pueda meditar en esto. Y yo le puse como título: cambiando mi lenguaje negativo a uno de fe. Diga: yo cambiaré mi lenguaje negativo a uno de fe. Sabe, como cristianos, muchas veces cuando estamos fuera de la iglesia, hoy es un momento para nosotros llenarnos del agua, llenarnos de esa agua viva que es su palabra. ¿Cierto? ¿Sí o no? Nos vamos a llenar, vamos a salir de este lugar saciados, gozosos, pero allá afuera uno nunca sabe cuando viene el momento de prueba. Usted tiene que estar alerta, pero hay momentos donde salimos así y pasa algo y esa agua se seca rápidamente, porque en la palabra dice que cuando nosotros desatamos una palabra negativa, el espíritu se contrita. Y es donde se apaga la voz de Dios. Y hoy yo quiero hablar sobre Proverbios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 4 dice: la lengua pasible es árbol de vida. Diga: la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. O sea que cuando nosotros estamos hablando palabras de fe, como ahora nos lo estaban enseñando por medio de la adoración, santo, pero pasa la prueba allá afuera, ¿y qué hago? Y no sé qué hacer, y esto, y viene esa palabra negativa, porque nos ha pasado. Yo levanto mi mano, a mí me ha pasado. Y es ahí donde la palabra nos dice: cuidado con contritar al espíritu, cuidado con secarse, cuidado, porque cuando estamos secos, lo único que sale es la queja. No puedo, no creo, no siento, es que no sé qué, es que me va a pasar esto, es que me va a pasar lo otro, en vez de tener el agua de Dios y estar haciendo la confesión con un lenguaje de fe. Poderoso, ¿no? Tremendo. Y yo me vi pero muy reflejado en esto hace unos años. Cuando yo recién llegué a la iglesia, yo tenía un vocabulario horrible. Venía de Colombia y venía con un vocabulario bastante grosero, grotesco. No hacía sino hablar a punta de groserías, o sea, malas palabras. Todo lo que estaba hablando eran palabras de maldición, palabras negativas, palabras, como ahora decía Génesis, hoy viene el tiempo donde Dios traerá identidad. Y yo venía sin identidad. Yo venía prácticamente con una figura a la cual, mejor dicho, era horrible. Yo decía: no, yo soy feo, yo soy esto, yo soy lo otro, yo me creo malo, yo soy aquello. No, yo me creo el más. Era un hombre orgulloso. Pero en el momento en que empecé yo a caminar con Dios en el 2021, el Señor empezó a cambiar el lenguaje. Y fue donde yo aprendí a declarar cosas positivas, palabra de fe, que hicieron un cambio con el tiempo. Pastores, líderes de esta iglesia decían: tú vas a ser un buen líder. Y yo rechazaba. Yo decía: no creo. Yo no me veo ahí predicando. Yo no me veo en una célula. Yo no me veo en esto. Yo no me veo en lo otro. Pero gracias a esas palabras de fe, el Señor cambió el ADN negativo que había en mí. Cuando yo lo creí, cuando yo ya empecé a declararlo. Empezamos a estudiar el libro de los 7 derramamientos, que es muy parecido al libro del ADN. Y ahí dice que la antigua naturaleza de Adán es esa antigua naturaleza que viene contaminada, de la cual venimos nosotros. Pero en el momento cuando aceptamos a Cristo, usted que ya es cristiano,
dice que recibimos el código del ADN de Jesús. O sea, un código de ADN que no está contaminado. O sea que todo lo que hace referencia a Jesús, está reflejado en nosotros, nuestra boca. Y en estos en estos 90 días de poder, que lo hemos declarado después de que vinieron los pastores desde Colombia, dijeron 90 días de poder sobre esta casa, y tiene que suceder así, cambiando nuestro lenguaje. Usted tal vez ha venido, tal vez quejándose, o tal vez ha venido callado, con algo dentro diciendo: ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que hago un cambio en mi vida? ¿Será que no lo hago? ¿Será que sigo perseverando o no sigo perseverando? Tal vez estás teniendo una prueba en tu casa financiera, con el matrimonio, con tu familia, y tal vez has escuchado queja. Tal vez no estás viendo a tus hijos como los quieres ver. Dios hoy nos dice: cambia tu lenguaje para que lo que está alrededor de tu casa cambie. Y si creemos en Jesús, Él lo hará. Amén. Yo había sacado unos puntos en los cuales siempre el Señor me enseñó en esta iglesia. 5 puntos que son 5 prioridades que debemos siempre nosotros tener presente en nuestras vidas. Que primero está Dios, la segunda es yo, la tercera es familia, la cuarta es ministerio, y la última es secular. Y el Señor quería en esta tarde enseñarnos que en cada una de estas 5 prioridades nosotros debemos tener un lenguaje de fe, un lenguaje positivo, un lenguaje que sea por medio de la palabra, para que en estos 90 días y en estos 30 días de devocional que estamos haciendo los hombres y las mujeres, porque las mujeres también están conectadas con el devocional, podamos ver poder de Dios en nuestras casas, podamos ver milagros. ¿Quién quiere ver milagros? ¿Quién quiere ver la mano de Dios? Yo quiero ver la mano de Dios en mi casa, y la estoy viendo, empezando por mi carácter. Propósito, punto 1 dice: cambia tu lenguaje para tener una relación con Dios. Diga: yo quiero tener una relación con Dios. Primera prioridad. Cuando yo llegué a esta iglesia era difícil que yo tuviese una relación con Dios. No oraba, no leía la palabra, no ayunaba. A duras penas se me levantaban las manos para adorar como estábamos ahora. Y yo tenía que empezar a cambiar ese lenguaje. En el momento que hice Universidad de la Vida y Capacitación Destino con el Tiempo, el Señor empezó a colocar semillas, palabras de fe, y yo las empecé a creer en mi corazón. Y fue en el momento cuando empecé a tener una relación con Dios. Pero costó porque había algo negativo que a mí me detenía: pereza, o a veces decía: no, a mí no me gusta leer, yo nunca estudié. Y me tocaba declarar lo contrario: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es Jehová quien sostiene mi vida, y yo voy a avanzar, yo voy a avanzar, yo voy a avanzar. Si puedo, si los de fuera pueden, ¿por qué no nosotros? Segunda prioridad, dice: cambia tu lenguaje para edificar tu vida personal, emociones y sentimientos. Hay que cambiar el lenguaje para que nuestros sentimientos y nuestras emociones cambien. Y a veces decimos y venimos de nuestras casas, de nuestros países, y venimos con otro pensamiento, y Dios quiere cambiar tu pensamiento para bien. Cuando yo llegué aquí con 24, 25 años, y yo vi a las chicas, y yo, permiso, mi amor, no la conocía, menos mal. Traía mis sentimientos prácticamente equivocados. Estaba todo distorsionado. No sabía cuál era el propósito de una familia, aunque yo la anhelaba. Yo fui un joven que no tuvo un papá al lado. Está vivo todavía, gracias a Dios. Y tuve a mi mamá, y los pensamientos míos eran muy equivocados.
Y con el tiempo, hace 2 años para acá, después de que me casé, logré comprender cómo Dios cambió mis sentimientos y mis emociones cuando yo me empecé a llenar de la palabra, de esa agua. Pequeñas declaraciones de fe a través de proverbios, a través de salmos, a través de palabras que están escritas en la palabra y que yo decidí guardar. Cuando yo le dije al Señor, Proverbios 4:23, yo voy a guardar mi corazón porque todo lo que emane de él será de vida y no de muerte. Así más o menos me acuerdo. Y yo dije, yo voy a guardar mi corazón para la persona indicada. No le quiero despertar amor a nadie, porque la palabra decía, no le despiertes amor a nadie. No hagas tropezar a nadie con tus sentimientos, con tus emociones. Dios trajo la bendición con el tiempo, después de un proceso, después de que yo me dejé formar, después de que yo ya tuve un cambio de ADN y mi lenguaje ya no era el mismo. Mi lenguaje ya no era, uy, yo quiero una por aquí, yo quiero otra por allá, yo quiero esto. No, yo quiero una familia sacerdotal. Yo quiero tener mi familia en Cristo. Y no creía en Dios. Pero cuando vine a la iglesia, el Señor me transformó el lenguaje. Y hoy por hoy puedo decir, gloria a Dios, que me dio una buena esposa. Estamos a punto de cumplir 2 años de casados y eso es una bendición. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Cambia tu lenguaje en la familia. Tercera prioridad. Y la familia hace referencia a los matrimonios, a los hijos, a los padres. Y muchas veces dentro de casa tenemos un lenguaje hermoso. Usted sale de la iglesia, se olvida de lo que predicaron, se olvida del mensaje, porque muchas veces el enemigo, a veces tenemos puertas abiertas en casa que no hemos cerrado y empieza la queja. Es que usted se porta mal, es que usted es desobediente, es que usted es aquello, usted no me hace caso, usted es necio, necia. Empieza la mamá a levantarse contra los hijos y los hijos contra los padres y el esposo contra la esposa y la esposa contra el esposo. Y se pierde el lenguaje de fe en casa. Cuando hay un lenguaje de fe en casa, hay paz, hay dirección, hay amor, hay armonía, hay propósito. De lo que nos hablaban hace unas semanas. Cambia tu lenguaje. Dígale a la persona que está a su lado, cambia tu lenguaje. Lenguaje de fe. Estamos creyendo de que las familias se van a levantar completas para seguir edificando el reino de Dios en esta nación. Si usted no lo cree, dígale, Señor, cambia mi lenguaje para cambiar mi pensamiento, para cambiar mi corazón a través de su palabra. Claro está. Punto número 4. Madre mía, el móvil. Cambia tu lenguaje para tu ministerio. Ay, santo. Cuando yo inicié con mi célula, que me dijeron, bueno, usted ya está en orden, ya se casó, está bajo la bendición, ya hizo capacitación, destino, es tiempo de que empieces un ministerio. ¿Y usted sabe cuál era mi lenguaje? Mi lenguaje en casa era diferente. No puedo, no me veo, no creo. Uy, santo, yo predicarle a la gente, no, pero ¿y cómo hago? No, yo no estoy preparado, no, yo no soy buen lector, yo no comprendo la palabra. Y yo miraba al pastor que me decía un día, te vas a unir al equipo. Y yo temblaba de miedo. Pero en el momento que Dios me pone a prueba y obedecemos con mi esposa en abrir una célula en nuestra casa y empezamos con poquitas personas y empezamos a estudiar, a predicar con nuestro propio testimonio, con la palabra, el Señor empezó a cambiar nuestra visión, nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje. Ya no decimos, ay no, qué miedo el ministerio. No, qué bueno que se abrió otra célula, qué bueno que vino el joven a la célula, qué bueno que este matrimonio se restauró en la célula, qué bueno que vienen jóvenes y conocen al Señor en la célula, qué bueno.
bueno tener ministerio, porque ahí crecemos, ahí nos quitamos todas las palabras negativas que están aquí en este vasito vacío. Porque cuando tú abres célula, abres ministerio, estás sirviendo en la iglesia, que eso era otra cosa que yo decía, me están colocando a servir, pero es que yo no quiero, me cuesta, y me ataba yo mismo con mis propias palabras. Hoy el Señor nos dice: no se aten con sus propias palabras negativas. Suelte las palabras negativas para que no se ate. ¿Sabe? Cuando usted le decreta algo a una persona negativa, se abre una puerta de maldición para esa persona. A mí, cuando yo estaba más joven, me decían: es que usted no sirve para nada. Cuando mi mamá estaba bien enojada, le salía el Chucky: usted no sirve para nada, vago, no sé qué. Y uno guarda esas palabras desde su juventud, pero en el momento que llegamos a Cristo tenemos que darnos cuenta que ese lenguaje y esas palabras se tienen que romper en el nombre de Jesús, a través de su sangre. Amén. Y por último, el último punto es: cambia tu lenguaje para tu vida secular. Es la última prioridad que nos han enseñado aquí en Oasis. Y la quinta prioridad habla de lo secular. ¿Y qué es lo secular? Yo creo que esta es la parte donde más nosotros tenemos fe, donde más nosotros tenemos un lenguaje positivo. Yo quiero una casa, yo quiero un matrimonio, yo quiero esto, yo quiero ropa, yo quiero el iPhone, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y no hay duda en el lenguaje. Ahí no hay duda. Yo quiero un trabajo, yo quiero esto, ya lo consigo, yo corro, yo hago esto. Y ahí no hay duda. Pero a veces viene el momento de prueba. Yo estuve 6 meses sin trabajar este año, desde enero hasta junio, julio. Y fueron momentos donde mi esposa me tenía que callar la boca y decirme: cierra la boca, cuidado te quejas, acuérdate de la palabra. Tú vas a conseguir un buen trabajo conforme al tiempo como tú le estás pidiendo. 8 horas de lunes a viernes, vas a trabajar cerca, vas a trabajar por un buen sueldo. Y yo 6 meses ahí. ¿Cuándo voy a tener un trabajo? Y por allá salía algo y calle, no se queje, esta es casa de oración, me decía. Esta casa es santificada, esta casa es apartada para el Señor. 0 palabras negativas. Y yo, amén. Gloria a Dios que me dio una esposa que está conectada con la palabra. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar que aún así en esas cosas cuidemos nuestro lenguaje. Y antes de terminar, quiero que vayamos a leer Isaías 12, versículo del 2 al 6, y dice así: miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción, como hoy lo estábamos hablando a través de la adoración. Dice: con alegrías ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Cuando usted y yo hacemos declaraciones de fe a través de la palabra y la creemos en nuestro corazón, nuestro lenguaje y nuestro entorno vivirá estando cambiado todo el tiempo. No va a haber ruina, no va a haber tristeza, no va a haber llanto. En Santiago 1 verso 2 dice: en Santiago 1 verso 2 está escrito que tenga gozo. Ayer me gozaba del devocional, porque muchas veces entramos en llanto, entramos en tristeza, pero dice el Señor que Él cambió la tristeza y el llanto por alegría, por gozo, por alabanza. Versículo 4: en ese día maravilloso cantarán. Ahora decía el pastor: den gracias al Señor, alaben su nombre. Amén. Cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que es Él. Canten al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Den a conocer su alabanza en el mundo entero, y que todos los habitantes de Jerusalén griten alabanzas con alegría,
pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Y mientras yo estaba volviendo a recordar este capítulo de Isaías 12, el Señor volvía a recordarme y volvía a hablar a mi corazón diciéndome: yo transformé tu vida a través de la alabanza. Yo transformé tu vida a través de la declaración que hacías cuando ni tenías fe. A veces nos toca ver cosas malas que no queremos, pero nos toca declarar lo contrario. Ahora decían: aquí hay hijos de Dios. En Romanos 8:15, si no estoy mal, dice: nosotros somos hijos de Dios, Abba Padre, porque Él nos ha dado un espíritu que es su espíritu. Él no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y cuando nosotros guardamos esto es tremendo, porque nos edificamos, confiamos más en el Señor, nos levantamos en medio de las circunstancias. 90 días de poder. Va a venir un tiempo donde se va a abrir una nueva iglesia y ahí vamos a tener que estar levantándonos con todo el lenguaje de Dios para poder edificar a las familias. ¿Sabe? Hubieron 12 espías y 2 quedaron y conquistaron la tierra. 10 murieron por tener duda en su corazón de lo que estaban viendo, por estar viendo gigantes. Los gigantes se van a ir de sus vidas cuando ustedes le crean al Señor y tengan ese lenguaje en su boca, en su corazón y en su mente. Amén. Y yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a hacer 7 declaraciones muy rápidamente, porque no quiero que se me duerma, quiero que esté despierto. ¿A quién le gusta orar? ¿A quién le gusta hacer declaraciones de fe? Amén. Dice, no sé si me las van a colocar en pantalla, si no, las hacemos y yo los guío, ¿no? Vale. Yo quiero que usted repita conmigo y diga lo siguiente: declaro que el ADN de la constancia y la resistencia de Jesús absorbe y anula mi ADN de inseguridad, de debilidad, de inestabilidad, de flojedad, y lo reemplaza por el ADN de la verdad que hay en Jesús. Además recibo las vestiduras y la coraza que me protege mi corazón y mi mente de los dardos del enemigo. Amén. Segunda declaración: declaro que el ADN de defensa que hay en la sangre de Jesús hoy absorbe, anula mi ADN indefenso y desprotegido y lo reemplaza por el ADN invulnerable de Jesús, que es levantado sobre mí y apaga los dardos que vienen en forma de pensamientos negativos. Amén. Tercera declaración: declaro que el ADN de autoridad que hay en Mateo 10:1 absorbe y anula mi ADN subordinado y sujeto a los malos pensamientos y lo reemplaza por el ADN de poder y de dominio para echar fuera de la mente todo lo malo en el nombre de Jesús. Otra declaración dice: declaro que el ADN de la sangre de Jesús en Filipenses 4:8 en todo lo verdadero y honesto absorbe y anula mi ADN de deshonestidad y mentira y lo reemplaza por el ADN de la mente de Jesús en pensamientos dignos de fidelidad y certeza, y me da la capacidad de formar una fortaleza de prosperidad en la mente en el nombre de Jesús. Quinta declaración: declaro que el ADN
justo de la mente de Jesús. Absorbe y anula mi ADN de pensamientos injustos e inmundos y lo reemplaza por el ADN de la mente justa y pura de Jesús. Sexta declaración: declaro que el ADN de Jesús, de su mente y carácter amable, absorbe y anula mi ADN de pensamientos odiosos y de mala fama y lo reemplaza por el ADN de la mente de Jesús, todo lo amable y buen hombre. Última declaración, dice: declaro que el ADN de las virtudes de Jesús hoy absorbe y anula mi ADN de pensamientos de maldad, de vicios, de debilidad, de cobardía, de negligencia y de esterilidad y de falta de fruto, y lo reemplaza por el ADN de la mente de Jesús en poder, capacidad y eficacia. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy alabamos a Jesús. Gloria a Dios por lo que el Señor nos da. Y nos vamos a despedir con una corta oración. Ponga su mano en el corazón, levante sus manos y dígale: Señor Jesús, gracias por esta tarde, gracias por esta noche, Señor, porque nos has invitado a que podamos cambiar nuestro lenguaje. Hoy declaramos que ese lenguaje negativo, Señor, hoy se queda en este lugar, Señor, y lo rompes con la plenitud de tu sangre. Hoy te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, Padre eterno, Rey de la gloria. Tú eres el Dios que está en mi casa, eres el Dios que acompaña en todo tiempo en las familias, Señor. Gracias te damos por cada familia que está en esta tarde, los que están detrás de pantalla, Señor, bendícelos, prospéralos, Señor Jesús, y guíalos para que sigan conquistando, Señor, en esta tierra en la cual nos plantaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén.